mientras navegaban de una orilla a otra. Pero cuando menos lo esperaban, el cielo se cubrió de feos nubarrones oscuros. Se hallaban a la mitad del trayecto y en cuestión de pocos minutos, truenos, relámpagos, transformaron un día placentero en una pesadilla. Hay vientos que no son como vientos que hemos experimentado en el pasado. Y esto es lo que sucedió en esta ocasión, porque los discípulos comenzaron a temer. Ellos sabían cómo era cruzar el mar de Galilea. Ellos sabían cómo era enfrentarse a tormentas, a momentos difíciles, a vientos contrarios. Pero este viento es distinto y este viento nos asusta porque no tenemos con qué compararlo y por consiguiente no sabemos cómo enfrentarlo. Y hay vientos que vienen a nuestras vidas que no son como vientos que hemos sufrido anteriormente y de repente no sabemos cómo enfrentar la situación en la que nos encontramos. Y estos 12 en su desesperación hicieron lo que usted y yo hacemos cuando nos encontramos en situaciones límites: buscamos a Cristo. Y mientras los discípulos temían por sus vidas, Cristo se hallaba al fondo de la barca durmiendo plácidamente. Los discípulos tienen que despertar al Salvador del mundo para preguntarle, para decirle: despierta, ¿no ves que nosotros perecemos? No están pensando en Cristo en sí, sino que están pensando en sí mismos. Nosotros perecemos. Hay los que dicen que realmente Cristo no estaba durmiendo, sino que estaba esperando ver cuál era la reacción de estos 12. Pero si la Biblia dice que Él estaba durmiendo, estaba durmiendo. Yo creo todo lo que dice la Biblia, creo hasta los mapas que hay al final de la Biblia, creo que son inspirados ellos también. Pero ese pensamiento de que estaba esperando que uno le pidiera ayuda, proviene de esa idea de que Él espera que le pidamos a que resuelva nuestros problemas. Algunos dicen que estaban durmiendo porque estaba exhausto de las actividades previas al viaje, ya que solo así uno duerme durante la tormenta. Pero yo creo que Él dormía porque en el reino en el que Él vivía y vive no hay tormentas. Él nos invita a nosotros a entrar en ese mismo reino junto con Él. Para que esto suceda, debe de haber un cambio en nuestra forma de pensar. Debemos de cambiar nuestra mente. Cristo lo despiertan a Cristo y Él se levanta y dice, y levantándose, dice la Biblia, reprendió al viento y dijo al mar: calma, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Entonces pensemos un poco lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Aquí vemos a Jesús, que es Dios, y vienen a hablar con Dios lo que nosotros hacemos cuando oramos. Y Cristo despierta porque hay una petición que es presentada y contesta a esa oración. Pero después de responderla, les hace una pregunta. Él les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Lo que todos hemos aprendido en nuestra educación religiosa, aún desde la escuela dominical, es que nuestra parte en la relación con Dios es de orar y la parte de Dios es de contestar nuestra oración. Lo que ha sucedido con este episodio que estamos viendo en este instante. Pero Cristo esperaba algo diferente de estos 12, algo que no sucedió. Durante todo ese tiempo que Cristo había estado con ellos, Él los había estado entrenando, discipulando. Él quería que ellos fueran parte de su reino, que cambien de un reino a otro. Y les había enseñado que podían mover montañas de oposición simplemente con la palabra. Porque cada vez que nos enfrentamos con una obstrucción a la voluntad de Dios, tenemos la autoridad ya dada para remover ese obstáculo. Y Él estaba buscando quien replicara
el estilo de vida que les había mostrado. Porque todos los días Él modelaba, Él revelaba cuál era su voluntad. Él les decía, esto es lo que yo quiero que suceda en la tierra como sucede en el cielo. Esta es la forma que yo quiero que ustedes vivan. Cuando encuentren una tormenta, esto es lo que deben de hacer. Porque en el reino de este mundo, una tormenta nos paraliza y nos aterroriza. Cuando vienen las cosas negativas a nuestra vida, cuando vienen derrotas o cuando nos encontramos con problemas que no sabemos cómo solucionar, estos problemas, estas tormentas nos aterrorizan. Pero en el reino de Dios, cuando viene una tormenta, ese es el momento para tomar la autoridad que ya nos ha sido dada para establecer paz. Paz en la tormenta, cantamos. Paz en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Y la iglesia existe para mostrar cómo es el reino de Dios. En esta iglesia decimos en Manresa como en el cielo. Y Cristo estaba mostrando un estilo de vida que quería que imitaran. Y por eso todos los días Él revelaba cuál era su voluntad. Por ejemplo, en una ocasión los discípulos le dijeron, ¿sabes, maestro? Has predicado demasiado largo y la muchedumbre te ha estado escuchando durante tantas horas, pero no han comido nada. Y tal vez sea una buena idea despedirlos para que vayan a sus casas y puedan de esta forma alimentarse. Pero Cristo les contesta, cuando ellos dicen eso, Cristo les contesta y les dice, dadle vosotros de comer. Ok, veamos, no hay dónde comprar alimento para 5,000 hombres más mujeres y niños. Y además no tenemos tanto dinero como para alimentar a esta congregación. Pero Andrés, el hermano de Simón Pedro, encuentra un niño que tiene su merienda de panes y peces. Entonces Jesús comienza a darles ciertas instrucciones. Les ordena que todos se sienten en grupos de 100 y de 50. Y tomando los panes y peces, los bendijo y les dio a cada uno de sus discípulos una porción de los panes y peces y los envió a que alimentara a la multitud. Ahora, la idea que nosotros tenemos es de que Cristo oró y hubo una montaña de panes y una montaña de peces y les dijo a sus discípulos, tomen de aquí y denle a los demás para que también ellos se alimenten. Pero no es lo que sucedió. Él tomó pan y pez y los dividió y le repartió a cada uno de los 12. Y cuando tú divides 5 panes entre 12, no le das mucho, que digamos. Pero cada vez que ellos le daban de comer, tanto el pan como los peces se multiplicaban. Y 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, fueron alimentados y sobraron 12 cestas. A continuación, los 12 abordan una barca para cruzar al otro lado del lago, pero Jesús sube al monte a orar, como leemos en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6. Y él está orando en el monte y la Biblia dice que viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Eso se halla en Marcos 6, 48. Era de noche, era la 4ª vigilia, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Está en el monte y está orando. Los discípulos están remando con fatiga, pero él los ve y comienza a andar sobre el mar. Ahora aquí tenemos a los discípulos con 2 temores diferentes. Tienen miedo de ahogarse, pero también tienen miedo de lo que ellos pensaban que era un fantasma. Y cuando Cristo les habla, les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y cuando entró a la embarcación, la Biblia dice, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero el versículo siguiente, el 52, es el que siempre
me deja estupefacto, porque dice lo siguiente: ellos estaban asombrados en gran manera y se maravillaban porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces yo miraba este versículo y pensaba, ¿qué tiene que ver panes con la situación en la que ellos se encuentran en alta mar y tienen un problema y ven a Cristo caminar sobre las aguas y endurecen sus corazones? ¿Cómo endurecieron sus corazones? La historia anterior tenía que ver con panes y peces, la multiplicación de panes y peces. Pero la historia actual tiene que ver con tormenta y con Jesús andando sobre las aguas. Y la Biblia dice que estaban asombrados, maravillados, sorprendidos, alucinando, sobrecogidos, porque no habían entendido lo de los panes y los peces. Entonces yo comencé a pensar, bueno, ¿qué es lo que tenían que entender de los panes y los peces? ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Y por qué hay esta reprimenda de parte de Jesús a sus discípulos? Ellos tenían que entender que habían seguido al pie de la letra todo lo que Cristo les dijo que tenían que hacer. Dividan la multitud entre 50 y 100, en grupos de 50 y de 100. Lo hicieron. Traigan la merienda de ese niño. La trajeron. Ahora oró sobre ellos. Distribuyan los alimentos. Lo hicieron. Y ahora recojan lo que sobró. 12 cestas. Lo hicieron. Vieron un gran milagro. Y ellos nunca se adjudicaron la gloria, nunca dijeron fuimos nosotros, ¿no? Yo, Pedro, no, sino que siempre honraron al Señor en todo lo que estaban haciendo. Obedecieron en todo lo que Cristo les dijo, y los panes y peces se multiplicaron de tal manera que no solamente alimentan a 5,000 hombres, más mujer y niños, sino que sobran 12 cestas. Y a pesar de haber obedecido y de haber visto el gran milagro, la Biblia dice que todavía estaban endurecidos sus corazones. Usted ve un milagro así de este tamaño, su corazón queda endurecido. Pero es que para entrar en el reino de Dios debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Nuestro chip tiene que cambiar, porque estamos condicionados a pensar de una manera que es equivocada. Y era necesario que estos 12 renovaran sus mentes, porque sólo así podrían participar en ese mundo invisible que los desafía a adoptar el pensamiento celestial en lugar de estar pensando en la forma que piensa el mundo. Entonces ellos vieron panes y peces. Y vieron a Cristo caminar sobre el mar. Y vieron la tormenta amainar. Pero no lo asimilaron porque no habían entendido lo de los panes. Lo que no entendieron fue que los panes y peces no se multiplicaron en las manos de Jesús, sino que se multiplicaron en la mano de los 12. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y nunca cambió esa orden. Y él les dijo, y cuando les dijo tal cosa, comenzaron a multiplicar panes y peces. Su palabra hizo que los panes se multipliquen. Y después de alimentar la multitud, se encuentran en otra tormenta en alta mar. Cristo no está con ellos, pero tienen su palabra. Cristo les dio una orden, tal como les dijo, dadles vosotros de comer. Ahora les dice, id a la otra orilla. Ahí nos vamos a encontrar. Si su palabra multiplica panes y peces, su palabra les ha de dar la capacidad para llegar a la otra orilla. Entonces, no importa la tormenta que tú estás ahora enfrentando, porque esta es tu palabra. Y tu palabra es, vas a llegar a la otra orilla.
Ninguna tormenta dura 1000 años. Ninguna tormenta dura para siempre. Tiene un principio y todo lo que tiene principio tiene fin. Y tú estás cruzando de esta orilla a la otra, vas a llegar a la otra orilla, no temas. Toda experiencia con Dios es sobrenatural. Y creo que la experiencia mayor, el milagro más grande que existe, es el del nuevo nacimiento. Cuando hay un cambio fundamental, total, absoluto en una persona. Y ese nuevo nacimiento es algo sobrenatural. Y cada vez que usted lee la Biblia y se siente conmovido, eso es una experiencia sobrenatural. Y cada vez que alaba a Dios y siente paz, eso es sobrenatural. Y cuando usted está adorando y es conmovido y no puede contener sus lágrimas, esa es una experiencia sobrenatural. Y cuando usted ora por un enfermo y él o ella se sana, eso es algo sobrenatural. Cada experiencia es similar a comer un buen almuerzo, porque toda experiencia nos nutre, nos alimenta. Pero hay aquellos que comen un plato de espagueti, pero un buen plato de espagueti o de ñoquis, y no absorben sus nutrientes, y por eso no se alimentan. Y pienso que es posible tener experiencias sobrenaturales con Dios y no digerirlas, sino que las evacuamos y no nos afecta en nuestra forma de pensar. Los discípulos hicieron todo a la perfección cuando alimentaron a la multitud, pero en la siguiente situación no supieron qué hacer. Hay 2 ocasiones en la Biblia que se menciona que alimentan a la multitud. La de los 5,000 hombres, y luego en Marcos 8 leemos que alimentan a 4,000 hombres. Y después de haber alimentado a 4,000 hombres, los fariseos discuten con Jesús y mire usted, le mandan una señal. Y si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres entonces danos una señal. Acabo de alimentar a 4,000 personas, más niños y mujeres. ¿Qué otra señal quieres? Y Cristo los ignora y sube a la barca y se va a la otra orilla. Y en esta ocasión los discípulos en Marcos 8:14 leemos que habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. No sabemos muy bien quién era el encargado de hacer las compras para los discípulos, pero supongo que era Judas Iscariote, el encargado de las finanzas, ¿verdad? Pero entre ellos estaban hablando, dice la Biblia, a regañadientes, y seguramente se estaban acusando. Pero te dije que no, y no dejes que Judas vaya a comprar. Que ese hombre no, ese amarrete no va a comprar un pan, no va a comprar. Y Cristo se da cuenta de lo que sucede, y en los versículos del 15 al 17 les dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, ¿viste? Te dije. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Ellos pensaron que Cristo estaba enojado porque no habían traído pan. Pero Cristo no estaba hablando de pan. Él les estaba hablando de levadura. Levadura es influencia. Culturalmente hablando, levadura es la forma de pensar de una persona. Y Cristo, hablando a sus discípulos, les advierte de 2 formas de pensar que van en contra de la forma de pensar del reino. La Biblia menciona 3 levaduras en realidad. La levadura de Herodes, que es el pensamiento político y humanista. Después está la levadura de los fariseos, que es un pensamiento religioso donde los ritos son más importantes que Cristo mismo. Y la levadura que hallamos en Mateo 13, que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. 3 levaduras, 3 formas de pensar que afectan al hombre. El pensamiento político, manipulador. El pensamiento que usa el temor para poder conseguir algunos logros. El pensamiento religioso,
que es el pensamiento donde los ritos son es más importante una norma, una regla religiosa que la persona en sí. Yo recuerdo cuando las mujeres no se les permitía entrar a la iglesia cuando usaban pantalones. Tenían que venir con vestido y el vestido tenía que ser cierta distancia de la rodilla para abajo. Yo recuerdo cuando no se le permitía entrar y había ujieres en la puerta que hasta medían el largo de la falda para que pudieran entrar. Entonces era muy importante el vestido que la mujer. Era más importante la corbata que el hermano. Es el pensamiento religioso. Y después está el pensamiento del reino. Y Cristo advierte de no adoptar la forma de pensar humanista, política y religiosa. Ellos piensan que Cristo está enojado porque no tienen pan. Pero ¿qué es lo que Él acaba de hacer en 2 ocasiones? Multiplicar el pan. Y Cristo les hace la pregunta, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? Y esto es lo que entiendo que Cristo les dice. ¿Por qué comienzan su pensamiento? ¿Por qué empiezan su argumento con algo que no tienen? Una vez que usted ha experimentado la provisión sobrenatural de Dios, es ilegal que piense o que hable de lo que no tiene. ¿Por qué tu razonamiento empieza con el hecho de que no tienes pan? ¿No entiendes? ¿No comprendes? Lo que entiendo es que no hay pan en la barca. Hay solo uno y somos 13. ¿Tu corazón sigue endurecido? No los está humillando, sino que los está empujando, ayudando a que renuevan su forma de pensar. Sigue diciendo, tenéis ojos, no veis, teniendo oídos, no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo no entendéis? Cuando empezaron con 5 panes, alimentaron a 5,000. Sobraron 12 cestas. Cuando alimentaron a 4,000, empiezan con 7 panes, recogen 7 cestas de sobras. Con menos recursos, hicieron más con Cristo, cuando Cristo los tocó. Supuestamente, eso debía de quedar grabado en su memoria. Y debía de condicionar, afectar, cambiar su forma de pensar. Tenía que afectar cómo procesan la información. Fe verdadera es superior a cualquier razonamiento, porque funciona en conjunto con la mente de Cristo, que es un poco más inteligente que todos nosotros juntos. Y les advierte, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos, porque ambos funcionan a causa del temor al hombre. Tanto Poncio Pilato como los fariseos condenan a Cristo a la cruz porque tienen temor a lo que los hombres puedan decir. Esa es la levadura de Herodes y de los fariseos. Los gobiernos de este mundo funcionan de esa manera. Temen la reacción de la gente y en vez de beneficiar al país, toman decisiones basadas en el temor. Y se dejan influenciar por pensamientos ajenos. Y así tenemos leyes que son realmente increíbles y tenemos pensamientos que son totalmente estúpidos, como que un hombre puede quedar embarazado. Además, los gobiernos usan el temor para manipular a una nación a que acepten la mascarilla, a que acepten la vacuna, a que acepten lo que hoy conocemos como políticamente correcto, sin importar
si es moralmente correcto. Entonces, el reino de Dios nos ofrece un pensamiento que es solo para los valientes, ya que va en contra de la levadura de Herodes, en contra de la levadura de los fariseos, en contra de lo que la sociedad pueda decir, en contra de lo que puedan enseñar en las universidades y en las escuelas. Es ir en contra del flow cultural de una nación. Entonces, vuelvo atrás. ¿Por qué piensan que no tienen pan? ¿No lo reciben? ¿No lo perciben? ¿No lo ven? Porque estamos viendo lo que no tenemos. Están viendo lo que no tienen. No hay pan en la barca, en vez de ver a quién sí tienen en la barca. Entonces, si yo miro lo que no tengo, si yo miro lo que no tengo, me paralizo. No puedo hacer nada porque no tengo, no lo tengo. Y si me enfoco en lo que no tengo, en vez de enfocarme en quién sí tengo, yo me paralizo. Entonces el año pasado José estaba hablando acerca de la reunión de pastores en Europa. Fuimos a un hotel en el norte de Italia para un momento de entrenamiento, de refrigerio, de pasarlo bien. Pasábamos muy pocas horas en clases, digamos. Era más para comer comida italiana y para tomar un refrigerio espiritual, ¿no? Entonces, si yo hubiera mirado a lo que no tenía, si yo hubiera oído a todas estas personas muy amadas y queridas que estaban cerca mío, que me decían que no lo haga, que no tienes el dinero para hacerlo, si me dejo convencer con el pensamiento humano, no hago esta reunión. Pero yo recuerdo cuando Dios proveyó milagrosamente una y otra vez en nuestro matrimonio. Yo recuerdo cuando nos cortaron la luz porque no teníamos cómo pagarla. Pero sobre todo yo recuerdo la forma sobrenatural que Dios proveyó en esa ocasión. Entonces no me rendí y tuvimos el evento y pudimos pagar los viajes de los pastores que venían de otras naciones y la estadía completa en un hotel para unas 40 personas. Y lo hicimos en una forma súper extra, increíble, milagrosa al máximo. Dios proveyó y pagamos todos los gastos. Y me sobró algo de dinero para ir a cenar con Sharon. Y la cosa es así. Entonces Cristo les pregunta, ¿no recuerdan? La iglesia es el puente entre dos mundos. El reino de Dios y el mundo en el que vivimos. Nosotros oramos, y yo sé que usted ha orado de esta forma. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos diciendo, Señor, que tu voluntad, tu pensamiento, tu deseo, tu decisión, como en el cielo, así en la tierra. Tal como tú lo haces allí, tal como es en el cielo, que se ha hecho aquí en la tierra. Y Dios busca madurez y obediencia. Y Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, que es contaminada con lo que sucede a nuestro alrededor, que es dominada por la levadura de Herodes, el pensamiento humano. Entonces, yo estaba pensando durante varias semanas, ¿cómo puedo ilustrar esta situación? ¿Cómo puedo yo, con qué puedo comparar para que uno pueda entender más o menos este concepto? Entonces me recordé de algo, de los euros, me encontré. Entonces, para ilustrar, he de comparar nuestra forma de pensar con un billete de 5 euros. Hay creyentes que son de 5 euros, van a ir al cielo. Pero todo a su alrededor es de 5 euros. Su matrimonio es de 5 euros. La forma en que trabaja es de 5 euros. La forma en que él tiene de pensar es de 5 euros. Porque está muy limitado.
su pensamiento, su forma de pensar, solo llega a 5 euros. Lo malo de esta situación es que el Dios en quien esta persona cree es un Dios de 5 euros. Es un Dios que no tiene poder. No, sí, no creo, no puede, no quiere, tal vez, no sé, no tengo fe, no creo que pueda escuchar mi oración, no tengo, no sirvo. No solo es un creyente de 5 euros, sino todo su mundo está a ese nivel. Después tenemos creyentes de 10 euros. Son un poquito mejor que el de 5. Por lo menos me puede comprar una Coca-Cola y un bocadillo o algo con 10 euros. Son un poco mejor, pero toda su vida es de ese nivel de 10 euros. Y su Dios es de 10 euros. Es un Dios que es limitado a esta altura. Después hay los de 20, mucho mejor, los de 50. Después estamos ya, estos son los que ya empiezan a ser discipulados. El pastor comienza a confiar ciertas actividades en ellos, pero no han desarrollado todo su potencial. Su forma de pensar no ha sido renovada totalmente. Después hay aquellos que son de 100 euros y estos ya comienzan a reconocer los dones que Dios les ha dado, pero son superados por los de 200 euros, ¿ok? Ya empiezan a creer en un Dios que puede hacer cosas. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros seamos de 500 euros. ¿Ok? Porque Dios no es un Dios de 5 euros. No es un Dios de 10 euros. Es un Dios de 500 euros. A este nivel. Es un Dios que todo lo puede. No es un Dios barato. No es un Dios impotente, sino que es un Dios todopoderoso. Y entonces él creía que sus discípulos fueran de 500. Y de igual manera quiere que cada uno de nosotros seamos de 500. Los discípulos despiertan a Cristo para que calme la tempestad y lo hace. Pero luego los reprende. No tendremos trabajo por mucho tiempo si pedimos al jefe que haga lo que nos ha dicho que nosotros hagamos. Entonces Cristo busca hijos e hijas que son maduros, de 500, que pueden reaccionar de acuerdo con el pensamiento del Padre. En la historia de hoy tenemos a los discípulos preocupados porque no tienen pan. Y Cristo le dice, ¿por qué empiezan su razonamiento? ¿Por qué empiezan su pensamiento? ¿Por qué empiezan su argumento con el pan que no tienen, habiendo visto la multiplicación de panes 2 veces? Y les hace 3 preguntas. ¿No ven? ¿No oyen? ¿No recuerdan? Esto es como funciona para mí. Porque yo a veces no puedo ver lo que Dios quiere hacer. Yo no puedo ver lo que Dios quiere hacer hoy en medio nuestro. A veces no oigo lo que Dios quiere hacer. No tengo palabra de Él que me diga, hoy quiero hacer tal cosa. A veces no oigo lo que Él tiene para nosotros. Pero siempre puedo recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y cuando yo recuerdo lo que hizo, entonces yo puedo ver lo que quiere hacer y puedo oír cuál es su voluntad otra vez. Recordar un testimonio es profecía, porque me alerta a lo que Él hace ahora. El testimonio es un precedente legal de lo que Dios quiere hacer. Y si recuerda lo que Él hizo en el pasado, reactiva su oído y eso reactiva su vista y puede ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo recuerdo cuando teníamos problemas financieros. Estábamos en Las Palmas y queríamos comprar un edificio porque el lugar donde alquilábamos era demasiado pequeño. Y un día decidimos que vamos a orar. Le vamos a decir, Señor, vamos a empezar una cadena de oración todas las noches a las 8 de la noche. Vamos a orar. Aquí
con una sola oración. No vamos a orar por enfermos, no, nada. Vamos a orar que Dios nos dé un lugar, no un préstamo. No queremos que un banco nos preste dinero. Queremos que el Señor nos dé un lugar. Y durante semanas oramos de esa manera. Y a veces éramos 2 o 3, a veces éramos 20, 30 en la oración. Pero una noche yo estaba orando y mi secretaria baja de la oficina y me toca el hombro y me dice: Ítalo, tienes que contestar esta hora. Hay una llamada telefónica y tienes que contestarla. Yo le dije: no, que me llame mañana, estoy orando ahora, dile que me llame mañana. Y me dice ella, y tenía lágrimas en los ojos, me dice: esta la tienes que contestar. Ok, vamos. Aló. Hola, ¿eres tú, Ítalo? Sí. Mira, tengo una ofrenda aquí de esta cantidad de dinero para que compres un edificio en Las Palmas, pero no tengo una cuenta bancaria. ¿Dónde deposito este dinero? Y yo digo: ¿y tú quién eres? ¿Qué está sucediendo? Yo pensé en un momento, es una broma. Me dice: soy tal persona y tengo este dinero y quiero depositarlo en tu cuenta. ¿Me puedes dar tu cuenta bancaria? Y yo pensando: wow, la cuenta del banco. Y 3 días después teníamos así de dinero para comprar un edificio de 5 pisos en ese tiempo. Entonces yo recuerdo cuando el Señor suple. Yo recuerdo cuando un banco en Santiago quería quitarnos la casa, la quería rematar. Los vecinos venían y me hablaban: mira, van a arrebatar. Yo no tenía ni idea. Van a rematar tu casa dentro de 5 días. Si yo te presto dinero, la salvas y tal. Yo digo: pero ¿de qué estamos hablando? Me di cuenta de que un banco que tiene un nombre que no voy a decir cuál es, pero tiene el nombre de una ciudad de aquí de España, así como Santander más o menos. Y me dice: Sharon y yo nos abrazamos en la cocina y comenzamos a llorar. Vamos a perder esta casa. Y yo dije: Señor, tú me la diste. Hemos puesto nuestros ahorros en esta casa. Ayúdame en este momento. Y yo recuerdo como horas antes de que remataran la casa, Dios intervino y pudimos salvarla. Yo recuerdo cómo suple. Yo recuerdo cuando teníamos problemas que no se solucionaban los papeles y que tenían una firma que no podían firmar, nadie firmaba, y semanas documentos que tenían que salir en pocos días tardaban semanas y meses y no salían y nadie sabía dónde estaban. Y si usted tiene un problema de esa similar a este, donde hay situaciones legales que no se resuelven cuando tienen que ser resueltas, ¿por qué no se pone de pie en esta mañana? Porque yo quiero orar por usted. Cuando usted está esperando ese contrato que se firme, cuando usted está esperando que esa documentación sea aprobada, esa visa o lo que fuere que sea aprobado, pero no se aprueba y usted lo ha intentado, ha hecho de todo, y tal vez hasta hay personas aquí que fueron a juicio. En Chile me mandaron 13 veces a juicio y Dios siempre vino a mi favor y Él siempre me protegió. Y en esta mañana yo recuerdo que Dios hace estas cosas. Y yo quiero orar por usted en esta mañana. Si usted está en esa situación, ponga su mano sobre su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, pido que se resuelvan estos momentos, estas trabas legales, Señor, estos nudos legales, esos documentos sean firmados, sean aprobados, esos contratos sean aprobados en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Sea hecho para cada uno de tus hijos aquí presente. Padre, trae esa respuesta, Señor, en una forma que sea positiva para cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén.